Hermanos, buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente agradecido con nuestro Dios por esta oportunidad de permitirme estar al frente de ustedes con la gran responsabilidad, y luego con temor y temblor, de predicar su palabra. El aliento de Dios. Estuve ahí pensando entre la semana sobre el título, pero también quiero que se quede en su mente, hermano, sobre la pregunta y que se haga usted esa pregunta y que lo vamos a ver durante el mensaje. ¿Qué es el hombre? Hace 15 días empezamos la prédica de este capítulo 2 y veíamos del versículo 1 al 3. Espero que lo recuerde, y es importante porque todo esto es una secuencia. Si no tuvo la oportunidad de estar, escúchelo, ahí en la página de la iglesia está el mensaje, pero es una secuencia del relato que Dios nos da de cómo Él hizo este mundo. Y ahí hablamos que después de 6 días Dios daba un resumen. Dios dejó terminada su obra de creación. Dios no descansó, ahí mismo no sé si recuerda, Él continuó trabajando y continúa trabajando, pero Dios se mostró complacido, hermanos, por todo lo que Él había hecho hasta ese momento. Y vimos también en estos primeros 3 versículos del capítulo 2 de Génesis, vimos el comienzo del reino de la gracia. Vimos el comienzo de la santificación. Vimos el comienzo o del decreto de Dios de separar un día de reposo. Dios había decretado, hermanos, un día de cada 7 como un día santo, un día de descanso para honrar a Dios. Y para usted y para mí, para el cristiano, al regenerado, lo instituyó como un deber. Y debemos apartarlo. En estos primeros 3 versículos, hermanos, solo existían, también hablamos hasta ahí, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Para ellos se estableció este sábado, este día de descanso. Y de manera lógica y claramente para todas las generaciones sucesivas que vendrían después de ellos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias hoy en esta tarde, porque estamos aquí en tu casa de oración, escuchando tu palabra. Te agradezco, Señor, por el estudio que tuvimos en la escuela dominical, en el cual nos confronta y espero que nos haga ver que debemos honrar a Jesucristo en todo. Y hoy, Señor, te pido que este mensaje honre a Jesucristo. Que nos lleve a sus pies y que le amemos. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Te pido que tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón el deseo de escuchar esta palabra y que redarguya nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Versículo 4, hermanos, que acabamos de leer de este Génesis 2. Reina Valera inicia, estos son los orígenes. Y en Nueva Traducción Viviente dice que este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo
la tierra y los cielos. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Y aquí, hermanos, es importante que pongamos atención de este primer versículo 4 del mensaje de hoy. Si usted lo ve, hermanos, Dios nos está dando un tipo de informe de su creación. Nos dice, este es el relato de la creación, los cielos y la tierra fue creada. Y luego después del punto, hay una segunda parte, hermanos, y quiero que vea que hay un nombre que se le está dando al Creador, que no se había dado en los versículos anteriores. Señor, Jehová. La traducción original dice que es Yahvé. Jehová es el nombre de Dios, y este nombre de Dios, Jehová, Yahvé, denota, hermanos, que Él solo tiene su ser en sí mismo. El Señor Jehová, Dios, Elohim, Yahvé, tiene su ser en sí mismo, y que Él, hermanos, el Señor, les da ese ser a todas las criaturas, incluyendo a usted y a mí. Dios nos relata, hermanos, la historia de la creación del mundo y de la humanidad. Y Dios mismo está involucrado en nuestra existencia. Y esto, hermano, es algo que debe ser de interés para todas las personas, principalmente para el Hijo de Dios. Una pregunta fundamental para el ser humano, hermano, en nuestro tiempo, es respondida de muchísimas maneras, y regularmente por personas que no conocen a Dios. Y la pregunta que muchas veces hacemos es, ¿quién es el hombre o qué es el hombre? Y los hombres dan sus definiciones conforme a su pensamiento. Después de la Reforma, en el siglo XVII, Juan Calvino dijo, hermano, fíjese lo que dijo Juan Calvino. Y también lo dice la palabra, él lo extrae de la palabra de Dios. Que la verdadera sabiduría consiste en esto: un conocimiento correcto de Dios y un conocimiento correcto de quién es tú y quién soy yo. Un verdadero conocimiento de Dios y un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Así que, hermanos, si quieres ser verdaderamente sabio y quieres entender quién eres tú y quién es Dios, lo que vamos a ver el día de hoy y que hemos visto desde el Génesis 1, que lo hemos platicado, nos da la respuesta. Mire las palabras iniciales de este relato, hermanos. Nos describe el cambio de la historia de la creación a una nueva era o una nueva sección. Hemos visto el trabajo creativo de Dios, donde vimos que Él hizo todo de la nada, hermanos, solamente por el poder de su palabra. Y aquí está Moisés escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, este Génesis, este capítulo 2, que también escribió el capítulo 1 y el Pentateuco. Pero en el versículo 4, Moisés dice que este relato, la traducción viviente dice en los orígenes, este es el origen de los cielos y de la tierra. Pero ¿sabe qué nos está diciendo aquí Dios a través del profeta Moisés? Nos está dando una genealogía. Es el origen. Y aunque no vemos una lista de nombres, hermanos, porque así es, no hay nombres, pero nos está mostrando aquí que es donde comenzó todo. Aquí es donde comienza la historia de la humanidad. Así es como entendemos y llegamos a concebir una verdadera o un verdadero conocimiento del origen de la creación y del origen del hombre. Aquí tenemos el comienzo real, la historia original, la creación de Dios dependiendo de Él,
esta creación, hermanos, que Dios hizo existir con un objetivo, para que tuviéramos conexión con Dios, conexión con lo divino. Y este versículo 4 es un resumen todavía más corto de lo que vimos en Génesis 1:27. Si recuerda Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, y hasta el 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La base o el punto de partida, hermanos, de este versículo, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo somos la corona de la creación de Dios. Pero este versículo 4 y los siguientes que vamos a ver nos muestra quiénes somos y nos da una respuesta más profunda de por qué Dios nos ha colocado en este mundo. Quiero que se quede con esas tres palabras también en su mente. ¿Por qué Dios nos ha colocado, la primera, en este mundo? ¿De qué estamos hechos? Pregunta o palabra segunda, ¿de qué estamos hechos? ¿Y en qué consistimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué estamos hechos? ¿Y de qué consistimos? Dios el autor, hermano, nos habla nuevamente y prácticamente repite este versículo diciendo que los cielos y la tierra fueron creados por Yahvé, por Dios, por Elohim. En esta primera parte de este versículo 4, pero después le da un sentido a esa oración, lo cambia y le da la vuelta. Si ve, termina la primera parte, los cielos y la tierra, hasta el punto, y cuando el Señor Dios hizo, ahora le cambia la tierra y los cielos. Hace un cambio en el sentido, y me preguntaba por qué. Y me puse a buscar ahí en Google y buscando algunos teólogos sobre esta diferencia o por qué este cambio. Muchos concordaban en que esto era una herramienta o una forma poética en el que Dios expresa, en donde quiere decir que el autor tiene la intención de mostrarlo para enfocarse en lo que hay en medio de esas dos partes. Y si usted está viendo el versículo, yo le preguntaría, ¿qué es lo que está en medio? Lo que está en medio de eso, hermanos, es el trabajo creativo de Dios al hacerlo todo. Pero hay algo aún más significativo en medio de ese versículo, y es el uso del nombre del Dios del pacto. Se revela a Moisés para mostrarle quién es y cómo Dios continuará revelándose a su pueblo. Le da su nombre de pacto. Dios le da su nombre de pacto y le dice a Moisés, Yahvé, el Señor Dios, que significa yo soy. Está diciendo este Dios de autoexistencia, yo soy el que soy, de autodeclaración. Él está diciéndonos que es el que va a sostener su creación. Es un hombre de pacto, ahí está dando un pacto, un acuerdo entre Dios y el hombre. Él está otorgando una promesa inviolable, hermanos, que solamente Dios puede hacer. Génesis 2, hermanos. Moisés escribe de manera poética y de manera cuidadosa después de haber contado todo lo que Dios hizo en el capítulo anterior. Y lo que busca es entendamos que este Jehová, este Señor, este Yahvé, este Elohim, el Dios del pacto de Israel,
es el Dios autosuficiente, el Dios que es el Dios que siempre ha sido, el Dios que siempre será. Y este Yahvé Dios es el Dios capaz de pactar con el hombre. Versículo 5. Si leyó también, espero que vayamos en la misma conexión y que podamos pensar que este versículo se ve como una contradicción. Porque vimos que en el capítulo 1, en el tercer día, Dios creó las plantas. Y ahora vemos que en este versículo 5 que dice que no había ningún arbusto de campo y ninguna planta del campo que había brotado aún. Arbusto y planta, quiero que lo tenga también en su mente. Y hermanos, los teólogos o la gente que estudia a profundidad la palabra de Dios mencionan que estos versículos del capítulo 1 y 2 se usan dos palabras en hebreo con diferentes significados. Lo que vimos en el capítulo 1, el día de la creación de las plantas, el día 3, la palabra utilizada es arbusto de campo. Y no sé si usted, yo creo que sí lo hemos visto, y más en nuestra región, que es seca, que es árida, a veces crecen arbustos sin cosecharlos, sin regarlos, y ahí están. Y en el capítulo 2, en este caso el versículo 5 que estamos viendo, en la parte de la segunda que habla la palabra fue planta de campo, arbustos y campo. La palabra utilizada en Génesis 1 es arbusto del campo y es la misma palabra que Dios va a usar cuando maldice la tierra, cuando dice que habrá cardos, no serán arbustos por el pecado. Pero en Génesis 2, este versículo 5, la palabra usada es también planta de campo. Mire lo que dice Génesis 3:18, que es lo que le comentaba. Espinos y cardos te producirán. Ahí se refiere a arbustos de campo. Y comerás plantas del campo. El hombre, hermanos, aún no está en el Edén. Algo está sucediendo, algo nos está mostrando aquí Dios en el comienzo mismo de la creación. El Creador continúa trabajando. No ha dejado de trabajar nuestro Dios. Aún tiene algo que hacer. ¿Y sabe qué tiene que hacer todavía? Plantar ese jardín perfecto. Porque la plantación de este jardín dependerá para que el hombre habite en ese lugar. Y esto no lo vamos a ver el día de hoy, pero vamos a ver el versículo. Si Dios quiere, en 2 semanas más lo vamos a ver. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 8, ahí dice Dios, el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. En estos versículos que hemos visto, hermanos, vemos que las cosas no son como en nuestro tiempo. ¿Sí? Usted ve una especie de arbusto, maleza, espinas y cardos que no fueron cultivadas, pero tampoco existían plantas de campo. Y quiero hablar o quiero enfatizar esas plantas de campo, pues son a lo mejor un árbol frutal, que Dios ya lo había hecho. Lo vimos en el primer capítulo, que Dios dio los árboles, pero no estaban. No había una planta de tomate, o un aguacate, o de chile, no sé, no existían aún. Y nos dice ahí, ¿por qué?
porque no había quien las cultivara. Porque hay algunas plantas que requieren ser cultivadas, hermanos. ¿Y sabe qué? Esa sería una responsabilidad para Adán. Y para aquellos que creen que el trabajo después de la caída fue una maldición, y vemos que no es así. Dios hizo al hombre y Dios, desde que empezó a hacer su creación, le dio responsabilidad. Y no había plantas porque el hombre todavía no tenía vida, ya estaba formado. Pero era una responsabilidad que Dios había dado o iba a delegar a Adán y a toda su posteridad. Dios está anunciando a través de Moisés que hay algo que está por suceder, hermano. Y si vemos lo que leímos, podemos traer en nuestra mente que es negativo. Los cardos son parte de algo negativo. Pero las plantas cultivadas, hermanos, son algo que va a ser un privilegio único del hombre. Y ese privilegio de cultivar no había ocurrido todavía en este momento. Y hay algo más que no ha ocurrido todavía. No sé si lo alcanzó a ver en el versículo 5, a la mitad. Porque el Señor, Dios, aún no había enviado lluvia para regar la tierra. No había quien cultivara y tampoco había lluvia. ¿Qué podemos concluir, hermanos, o pensar hasta este momento? Ningún arbusto del campo estaba todavía en la tierra. Ninguna planta de campo había brotado aún. Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Porque no había hombre para cultivar la tierra. Y todas estas son palabras negativas que son colocadas en este versículo. Ningún arbusto, ninguna planta, no había lluvia, no había hombre para cultivar la tierra. Pero Dios habló para que todo eso existiera, hermano. Y Dios en el capítulo 1 dijo que todo era bueno. Pero Dios continúa trabajando. Dios todavía tiene un plan. Y la creación en este versículo 5, hermanos, se describe como desatendida. Véanlo, como si no tuviera quien la administrara. Hay dos cosas aquí que quiero enfatizar. Primero, que no hay hombre para cultivar. Estaba tierra ahí. Y segundo, no hay lluvia. Porque sabemos que sin la lluvia nada puede subsistir en nuestro tiempo. Y aquí tenemos esta relación establecida desde el principio, hermanos, que Dios nos da. Dependencia de Dios. Porque Él es el único que puede enviar la lluvia. Él es el único que puede dar responsabilidad al hombre. Es Dios quien delega para hacer el trabajo que nos ha encomendado hacer en este mundo. Y aquí hay algo que hay que agregar, independientemente de tu trabajo, hermano, u oficio que desempeñes hoy, hay una conexión de tu trabajo con el encargo de Dios que Dios está dando al hombre, y es cuidar la tierra. De alguna manera cuidamos la tierra en nuestros hogares, como amas de casa, como trabajadores, como hombre de negocio. Independientemente del trabajo u oficio, hay una conexión, hermano. Y es algo que todos los seres humanos hacemos, y es algo que es parte de nuestra creación divina y creativa. El versículo 6, mire cómo dice: en cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. En el versículo anterior nos habla de que no había cultivos. En ese momento no había nadie para cultivar el suelo y todavía no llovía. Y este versículo nos da una idea de la manera en que se regaba la tierra, se regaba el jardín,
sin la necesidad que lloviera. Subía por vapor del suelo. Aquí vemos que había corrientes subterráneas como en el día de hoy. Y aquí podemos ver que Dios es el que nos dice al hombre: saque el agua potable del subsuelo. Aquí vemos que había corrientes subterráneas el cual regaba la tierra. Y tal vez, no sabemos, no lo dice la Biblia, pero tal vez tenía un ciclo, era cíclico. El tiempo no lo sabemos, no lo dice. Pero esto se ajusta, hermanos, en lo que más adelante vamos a ver de los ríos que aparecen en los próximos versículos, los cuales regaban el jardín del Edén y lo rodeaban. Dios nos está dando información de cómo está creando su creación, su planeta. Y tal como vemos y vimos en el capítulo 1, Dios había preparado un mundo para que los hombres, seres humanos, pudiéramos crecer, pudiéramos recolectar alimentos, incluso, hermanos, antes de que el hombre los hubiera cultivado. Y asimismo creó un mundo en el que se necesitaban seres humanos para cuidar de todo lo que había creado y para poder, entre comillas, ayudarle a poner orden a la creación de Dios. Espero que me vaya siguiendo de cómo Dios en su sabiduría va creando el mundo y va poniendo las cosas de acuerdo a su orden, ¿sí? Él creó el mundo para nosotros, pero también nos creó a nosotros para cuidar de su creación. Y ahora esto nos lleva al versículo 7. Este versículo nos ayudará a entender aún más de quién nos hizo. Es otra mirada a lo que aprendimos en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis. Pero el versículo 7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es el 7, perdón, el que acabamos de leer, y que contrasta o tiene una relación con el 27 del capítulo 1. Pero el capítulo 2, versículo 7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y aquí tenemos palabras claves. Génesis 27, capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí vemos un verbo, formó. Este verbo, hermanos, es el mismo que usa el profeta Jeremías en el capítulo 18. ¿Se recuerda este relato del profeta Jeremías en esa visión que tuvo? O que hablaba del barro, perdón, así del barro en las manos del alfarero. El maestro artesano construyendo algo con sabiduría, creatividad, con un propósito. Dios te formó, hermanos, y esto es por sí solo va en contra de una postura de evolución. Fuimos formados por Dios. No hubo tal evolución. Y quiero decir que esto es muy importante para ti. Quiero que así sea, que es muy importante que sepamos que Dios nos formó, que no eres un accidente, no te has hecho por una evolución. Fuimos formados por Dios y eso enfatiza el poder y la soberanía de Dios, pero también nos muestra que hay una intimidad, hermanos, entre Dios y nuestra formación. Salmo 139, es lo que dice el salmista. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estamos hechos por Dios mismo. Dios aquí lo dice. Y aquí una pregunta: ¿de qué estamos hechos? ¿De qué nos formó Dios? ¿De polvo o de arcilla? Y quiero que entendamos, hermanos, que al ser creados de estos elementos, Dios en su infinita omnisciencia nos estaba formando para ser mortales. Antes de que el hombre cayera en pecado, antes que la muerte no había entrado al mundo, Dios nos hizo con una mortalidad que se activaría tan pronto el pecado entrara en la raza humana. El hecho de que somos el polvo, hermano, así le dice la Biblia, que regresaremos al polvo, nos descomponemos. Va a haber una descomposición de nuestro cuerpo cuando muramos. Y si no morimos, hermanos, en el tiempo de nuestra edad, nuestro cuerpo se va degradando. Debería enseñarnos algo, hermanos, algo sobre esto. Deberíamos recordarnos, como lo dice el libro de Eclesiastés. Busca Eclesiastés 8, hermano. Aquí nos dice que no viviremos para siempre en nuestro cuerpo mortales. Eclesiastés 8, versículo 8. Mire lo que dice. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita. ¿Cómo lo dice esta traducción? Obligatoria. ¿Cuándo? No sabemos. Pero ya está agendada el momento que usted y yo nacimos. Dios ya puso esa cita. Esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, dice, la maldad no rescatará al malvado. La maldad no rescatará al malvado. Juan Calvino dijo: el cuerpo de Adán está formado de barro y desprovisto de sentido para que nadie se exalte más allá de toda medida. Aun que haya sido el primer hombre, Adán fue hecho de barro. Para que no se exaltara, hermano. Para que él supiera su origen. Y hoy usted y yo somos polvo, hermano, somos polvo. Dios formó un hombre de polvo, polvo de la tierra. Pero sigue diciendo el versículo 7. Y sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Ahí está otro verbo. Primero vimos formado, y ahora hemos recibido el aliento de Dios, el soplo del Creador. Y esto, hermanos, es una expresión poderosísima de nuestro Dios. Y aquí hay un debate entre la composición del hombre. Hay mucho debate entre los hombres y más en la parte religiosa, pero no forma algo fundamental en la salvación del hombre, pero es importante comentarlo. ¿De cuántas partes se compone un hombre? Unos dicen que tricotomía y otros dicen dicotomía. ¿Qué quiere decir esto? El hombre está, pero son dos partes. Uno dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros estamos en la postura de que somos cuerpo y alma. Alma y cuerpo, como lo ve la iglesia, la Biblia, es una forma también de ser sinónimos en ese sentido. Pero somos únicamente, o estamos formados de dos partes, compuesto de dos partes, de cuerpo y alma. El hombre está hecho de lo que es material y de lo que no es material.
El hombre está hecho de lo que es físico y lo que es espiritual. Dios ha hecho al hombre no solo del polvo, sino que nos ha dado de su espíritu al respirar el propio aliento de Dios y nos ha animado, hermanos, con ese aliento. Nos ha dado vida. Y no sé si lo ve usted, pero hay intimidad en este acto. Y el significado de este acto, hermano, de darse Dios a sí mismo para dar vida, es ese acto similar a la visión que tuvo el profeta Ezequiel de los huesos secos. ¿Se acuerda? Que cobraban vida gracias al aliento del Espíritu de Dios. Y es lo que sucede en la creación del hombre. El aliento de vida nos muestra que somos materia, que somos cuerpo, que somos alma, pero en nosotros mora algo sobrenatural, algo que es divino. ¿Y sabe qué es? Y lo dice Génesis 1:27, semejanza e imagen de Dios. La creatividad del hombre, la voluntad del hombre, la comprensión, la capacidad de tener una relación con Dios mismo, todo eso parte de la imagen de Dios, del soplo de Dios en nosotros. Pero el Espíritu, hermanos, el aliento de Dios que sopla en el hombre, nos da dignidad. Así que necesitamos, hermanos, por esa dignidad, tener respeto por la vida. Y doy gracias a Dios por los médicos. Aquí tenemos, gracias a Dios, a un doctor que busca cuidar y salvaguardar la vida del hombre. Pero hay muchos que buscan lo contrario del hombre. Entonces tenemos que tener respeto por la vida humana, tanto de la vida de los que nacieron, independientemente de la edad, como no nacidos. Porque ahora ya matamos o buscamos asesinar a los que todavía no nacen, pero ya son un ser, es una persona. Desde el momento de la concepción, así lo dice la palabra de Dios. Y es importante que entendamos que nuestros cuerpos son una expresión del poder sobrenatural de Dios. Y el espíritu que tú y yo tenemos, hermanos, el día de hoy, es un regalo de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar, hermanos, con ese regalo algún día? Y lo escuchamos, o lo escuchaba yo y lo veía en el canto Ciudad de Dios. Llegará un día, hermanos, para alguno de nosotros, si así Dios es su voluntad, en llamarnos a su presencia. No sabemos cuándo, como vimos ahorita en Eclesiastés. Pero Dios nos va a llamar a su presencia. ¿Y sabes qué es lo que va a existir, hermano, en ese momento nada más? Tu espíritu. Solo existirás en ese nivel espiritual. Y en ese nivel espiritual estarás en la presencia de Dios hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Que todos resucitemos y que nuestro cuerpo sea glorificado y sea hecho nuevo. Y espíritu y cuerpo nuevamente se van a unir. Pero eso sería hasta que Jesucristo venga. Pero todos los que mueren el día de hoy están en este nivel, ya sea con Dios o fuera de Dios. Dios sopló, hermanos, en ese primer hombre y se convirtió en un ser vivo. Y esto nos enseña algo sobre quiénes somos y cómo debemos vernos a nosotros mismos. Mira el Salmo 8, versículo 3. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y de honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad.
Versículo 7, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Qué grande es Dios, hermano. Qué majestuoso. Mire de lo que Dios transmitió al hombre. ¿Quién nos lo dice? Por ese soplo, aparte de la vida, aparte del espíritu, Dios transmite dignidad al hombre. Dios transmite sabiduría. Dios transmite gobierno. Dios transmite espiritualidad. Y todo esto para la relación entre hombres, mujeres y para el cuidado de la creación. Las palabras finales del versículo 7 nos dice que Dios convirtió al hombre en un ser viviente, capaz de aprender, capaz de comprender, capaz de reconocer, capaz de relacionarse, capaz de vivir, capaz de conquistar lo que Dios nos dio en su creación. Lo vemos, Dios ha dado tanta sabiduría que el hombre ya anda por fuera del espacio de la tierra. Porque Dios hizo este mundo, hermano, especialmente para nuestro disfrute. Para que usted y yo disfrutemos. Y para que tuviésemos creatividad en este mundo. Y la ciencia, y todas las construcciones, la música y todo eso, es por el aliento de Dios. Y aquí lo que tenemos que ver es que debemos descubrir esa utilidad para lo que Dios nos puso. Y usted, hermano, allá en su lugar, usted tiene mucho talento que debe poner al servicio del Señor. No es venir a sentarse únicamente. Es un robo, hermano, dejar la identidad del hombre en manos del hombre. Porque si usted se la deja en los pensamientos del hombre, usted va a tener una visión centrada en usted, en el hombre. La psicología ha traído un problema grande en la iglesia, porque se ha permeado. Hemos permitido que se piense de manera humanista. La Biblia, hermano, dice que eres obra única y especial de Dios. Él te formó y Él te hizo. Eres único, con una imagen de Dios, y el único al recibir esta responsabilidad y este mandato de llenar la tierra y someter la tierra. Pero hay más, hermano. Dios le pone al hombre en un jardín perfecto que vamos a ver, si Dios quiere, en 15 días. Y Dios camina en comunión con él. Dice, Dios plantó ese jardín. Dios pone al hombre en ese jardín perfecto. Dios camina en comunión con él. Dios tiene una relación de pacto con el hombre. Y Dios le dice, sígueme, obedéceme, y habrá bendición. Pero ¿qué sucede? Por elección propia de nuestros primeros padres, hermano, Adán desobedece a Dios, buscando seguir su deseo. Y a partir de ese momento, hermano, tú y yo somos pecadores por naturaleza, nacidos en pecado. Salud. Él nos hizo para gozar de Él. Todo lo que hizo Dios, incluyendo el hombre, lo hizo para gozar de Él y con su creación. Pero llegamos demasiado lejos, hermanos, queriendo ser Dios. Y eso no solamente es de Adán, también somos ya de nosotros. Somos rebeldes, nos convertimos rebeldes, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y debido a eso, hermano, pero gracias por su gran misericordia, Dios ahora nos da una buena nueva, su evangelio a nuestro favor, y nos muestra que hay otra manera de vivir
y no la manera en que buscaba Adán y Eva, y no la manera en que probablemente muchos pensamos cuál es esa manera de vivir. Y debemos de quitar nuestra mente ya de culpar a nuestros primeros padres, hermanos, porque tú y yo habríamos hecho lo mismo si estuviésemos ahí. Hubiésemos tenido la misma elección, y no solamente una vez, sino varias veces. Pero ¿qué sucede? Estamos en Adán, y por estar en Adán, por ser nuestros primeros padres, hermanos, sin nacer en pecado, hay una condenación. Ya está el juicio, ya está hecho, y ya tenemos una condenación por nuestro pecado. Pero si no fuera por la gracia de Dios en Cristo, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, 45, el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo, hermano, cita esta parte de Génesis 2, del 4 al 7, y habla de otro Adán como un espíritu vivificante, un Adán que vino a llevar a la raza humana a un destino completamente nuevo. Habla de un segundo Adán, hermano, el cual es Jesucristo, el Salvador del mundo. Porque el primer Adán, usted y yo en el primer Adán, hermanos, estamos muertos. Pero en Cristo todos los que lleguemos a creer y hemos creído en Él por fe, hemos recibido el perdón de este pecado y de nuestros pecados. Pecados que por naturaleza heredamos y pecados que cometemos consciente o inconscientemente. Y hablo consciente de aquel hombre y mujer que, conociendo la palabra de Dios, peca. E inconsciente de aquellos que no conocen y que desde pequeños nacen en un ambiente de pecado y lo ven como algo natural. Cristo viene, hermanos, a sanar la relación perdida con Dios. Y gracias a Cristo y gracias a su evangelio, gracias a su palabra, encontrarás el perdón de tu rebelión y de tu pecado. Y volverás al propósito original por el cual fuimos creados. Para alabar a Dios, para dar la gloria a Dios y para gozar de Él eternamente. No de una manera que se centre en la gloria del hombre, hermano. En este segundo Adán, en Cristo, todos los que confíen en Él por fe, en Cristo serán vivificados. Recibiremos nuevamente el aliento de Dios. Recibiremos vida y resurrección, hermanos. Ese es el destino del creyente. Hoy estamos muertos y así como Dios sopló en Adán y que lo hizo, le dio vida, Cristo viene a darnos vida y a resucitarnos de nuestra muerte. Hermano, ¿cuál es tu comprensión acerca del origen del hombre? ¿Qué piensas que es el hombre? El hombre es la obra única y especial de toda la creación, de todo lo demás, hecho a la imagen de Dios. Y se le ha dado la responsabilidad de gobernar su creación. El hombre es polvo, es tierra, pero tiene el aliento mismo de Dios. Pero por esa desobediencia, hermanos, fue separado de una relación directa con Dios y condenado a muerte, no tanto física, sino también espiritual. Por lo que se encuentra el hombre en la necesidad más grande que jamás haya tenido. No es que tengas ropa, no es que tengas un hogar, no es que no tengas salud, no es que no tengas dinero.
el hombre en el pecado, hermano, está en una necesidad que jamás haya tenido, y es el perdón del pecado. Y es el tener reconciliación con el Dios creador. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermano, y en la persona de Jesucristo, Él, Cristo, el sacrificio perfecto, murió en tu lugar para pagar tus pecados. Y la justicia perfecta, hermano, se encuentra en esa cruz donde fue clavado por la vida perfecta de Jesucristo. Y murió en tu lugar y Dios lo resucitó de los muertos. ¿Sabes qué, hermano? Lo glorioso del Evangelio es que hoy tú puedes ser reconciliado con Dios. Y es por Jesucristo. Es la única manera, no son tus obras, ni es el predicar su palabra, que es una bendición. Es ser reconciliado por Dios por medio de la obra de Jesucristo. Es la única manera, es por la fe en el Hijo de Dios, en el Hijo del hombre que murió por ti y entregó su vida para que puedas tener perdón y vida eterna. Demos gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con la frase o con el versículo que vimos hoy en la mañana y que me pareció muy impactante, muy fuerte, pero es la realidad. Donde el apóstol Pablo dice que si no amas al Señor Jesucristo, seas maldito. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el glorioso evangelio que nos das y que nos rescata del pecado y de la muerte. Gracias a Jesucristo, quien pagó nuestra deuda. Gracias, Señor, por esta verdad que has puesto claramente en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de ella, confiando plenamente en Cristo y amando a Cristo.